Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mar Sauto desde Madrid y producido por Javier Maurí. Querer Comprender. Hoy encontré un lugar para los dos en esa noche. Saludos, buenos días a todos nuestros oyentes y amigos de Radio Mairena, la 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Mena del Alcorce, en Sevilla. Estamos en el programa Querer Comprender, programa dedicado al desarrollo personal dentro de la empresa, al sector y a las personas que emprenden, las personas inquietas que apuestan por el autoconocimiento, por la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que excusar a nuestra querida directora Mar Soto Romero, que por sus obligaciones académicas pues no ha podido estar entre nosotros con todo el dolor de su corazón, pero nos ha dejado a un invitado de lujo, queridísimo Fernando Navarro García. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Javier. Es un placer y un honor estar con vosotros. Gracias igualmente. Fernando va a estar con nosotros en sonido, no en imagen, por dificultades técnicas. Y vamos a proceder a lo que es obligación, que es presentar, como merece, a nuestro invitado de hoy. Fernando Navarro García tiene una vasta experiencia de más de 30 años en el sector de la empresa privada, universidad, entidades no lucrativas, director del Hispanic American College y vicepresidente de Ética de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Spain Community Leading, ambas parte del Grupo Internacional de Empresas HAC Global, con sedes en Nueva York, en Buenos Aires, en Madrid, en Sevilla, en Málaga y próximamente en La Coruña. Entre sus libros publicados destacan los dedicados a gestión empresarial, ética organizacional, en historia contemporánea y varios artículos monográficos y temáticos. Conoce más de 50 países y ha desarrollado su labor profesional en España y también en Angola. Hombre que disfruta de su trabajo. Entre sus especialidades podemos señalar responsabilidad social corporativa, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, derechos humanos y la historia de los totalitarismos. Fernando, para comenzar y romper un poquito el hielo, para que te vayamos conociendo, ¿cómo te defines? ¿Quién es Fernando Navarro? Bueno, Javier, pues la verdad es que con la presentación que has hecho, la verdad es que no hay mucho más que decir, pero sí que quizás un dato personal que me gustaría subrayar, porque eso no suele aparecer en las biografías, pero yo creo que al final marca las biografías de casi todos nosotros, de quiénes somos hijos, ¿no? Y de dónde provenimos. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de una madre profesora, vocacional además, una apasionada de la enseñanza, andaluza, nacida en Andalucía, en Olula del Río, e hijo de un maestro de escuela, de un maestro de escuela, el padre de mi madre, también andaluz, también de Almería. Eso de alguna manera ha forjado mi vocación por la enseñanza. Yo diría que mi pasión por la enseñanza y también por el conocimiento. Me considero una persona muy curiosa que, si revisas, como has hecho, mi biografía profesional, pues he tocado bastantes palos, tanto en el ámbito de las empresas privadas como de las organizaciones no lucrativas o en el ámbito académico. Y eso yo creo que en parte viene por no decir de manera muy fundamental, por la herencia familiar. He tenido la suerte de vivir en una casa rodeada de maestros y de profesores, y eso al final hace que
que al final pues uno es en gran parte lo que mama, ¿no? A pesar de que fue un pésimo estudiante, todo hay que decirlo, ¿eh? que no todos sean flores. Bueno, por lo demás, en este momento, como bien decías, tengo el enorme privilegio de dirigir el Hispanic American College. En breve abriremos nuestro gran centro en España, que va a estar basado en Galicia, en La Coruña, en la playa de Riazor, en un edificio espléndido donde esperamos efectivamente desarrollar toda nuestra actividad académica y docente a diferentes niveles. Fernando, tú has viajado mucho, antes hemos dicho más de 50 países, y conoces varios esquemas empresariales diferentes, varias formas de estar en la empresa, de desarrollar la empresa, de hacer empresa, varias culturas. Nuestras empresas, y aunque las comparaciones siempre son odiosas, nuestras empresas conocen y aplican la responsabilidad social corporativa y a qué nivel nos encontramos en relación con nuestro entorno más inmediato. Pues esa es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo muy difícil de responder, como casi todas las preguntas interesantes. Porque hablar de empresa española, hablar de empresa yo diría occidental en general, pero muy particular en España, supone meter en un mismo saco un conglomerado organizacional muy variado. En España la inmensa mayoría de empresas, más del 95%, son lo que se conoce como pequeñas y medianas empresas. Y luego están las grandes empresas cotizadas en bolsa, las empresas del IBEX 35. A este nivel, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa u organizacional, las grandes empresas del IBEX hace muchos años que desarrollan sistemas muy bien elaborados, muy sofisticados, con grandes inversiones, incluso con creación de direcciones específicas de responsabilidad social. En la actualidad esa tendencia está plenamente asentada, yo diría que desde hace más de 10 años y especialmente tras la imposición legal de, por ejemplo, la elaboración de informes no financieros. Más allá de los tradicionales balances económicos, ahora ya se está exigiendo, esto viene de una comunicación de la propia Unión Europea, que las empresas de un determinado tamaño, las grandes empresas de momento, tengan que rendir cuentas no solo de sus impactos económicos, sino también medioambientales, sociales, laborales y con respecto a los derechos humanos. Pero luego tenemos ese otro enorme porcentaje de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y a las que habría que añadir también, por eso yo prefiero hablar de responsabilidad social organizacional más que de responsabilidad social de empresa o corporativa, habría que añadir también el enorme número de organizaciones de sociedad civil, organizaciones no lucrativas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas, y habría que añadir también, por supuesto, organizaciones de la administración pública. Hay que decir, las administraciones, las empresas públicas, la gestión de la cosa pública requiere también funcionar bajo el paraguas de los criterios de responsabilidad social. Tienen también una responsabilidad. Por tanto, los funcionarios tienen una responsabilidad, los sindicatos tienen una responsabilidad, las patronales tienen su responsabilidad social y, como antes decía, también lo tienen las ONGs. En este ámbito hay mucho más camino que hacer. Las pymes, por centrarnos en el término más conocido, pero también muchísimas ONGs y administraciones públicas tienen por delante mucho trabajo que hacer. Por mi experiencia en el campo de la responsabilidad social de organizaciones, me atrevo a decir que muchísimas pymes que probablemente no hayan oído hablar de RSC o hayan oído hablar con un cierto escepticismo, pensando que esto es algo más propio de las cotizadas, de las grandes, más que de una pequeña empresa, una tienda de barrio, muchas de ellas ya están trabajando bajo criterios de responsabilidad social de una manera intuitiva, probablemente sin saber que eso que están haciendo es responsabilidad social, pero en realidad están actuando bajo criterios de responsabilidad social, o al menos bajo muchos criterios de responsabilidad social. Porque antes, cuando me presentaba
y decía que en parte soy lo que he mamado, en sentido figurado, lo que he recibido en mi entorno familiar, en mi casa, en mi colegio. Estas empresas también eran un negocio, y fuera el abuelo, el padre o el primo. Entonces ya digo, hay mucho que hacer con respecto a pymes, con respecto a ONGs, pero probablemente no tanto como muchas de ellas se imaginan, porque al fin y al cabo lo único que queda por hacer es poner en orden muchas de las actividades de responsabilidad social que ya están haciendo sin saber que eso es parte, es un elemento fundamental de la responsabilidad social. Por ejemplo, la pata fundamental de la gestión de personas, lo que antes se conocía como relaciones laborales o recursos humanos, bueno, pues la pata de la gestión de personas en muchas pequeñas empresas, y no tan pequeñas, de 50, de 80 trabajadores, se está desarrollando de una manera socialmente muy responsable, con políticas de conciliación, con becas, con flexibilidad horaria. Bueno, entonces hay mucho quizás que formalizar, porque la responsabilidad social al final pasa por poder contar a la sociedad qué estás haciendo y qué no estás haciendo, para promover determinados valores fundamentales. Las tres grandes patas de la responsabilidad social, Javier, son medio ambiente, derechos sociolaborales y la tercera pata, derechos humanos. Muy principalmente para aquellas empresas, en el caso de empresas españolas, que trabajan fuera de nuestras fronteras, porque en España, evidentemente, respetar los derechos humanos es una imposición legal. Esto viene ya determinado por la propia Constitución española, que nos obliga a discriminar y a marginar, pero eso ya no ocurre quizás a 15 kilómetros al sur de Gibraltar, por ejemplo. Es más fácil encontrar en entornos muy próximos a nosotros condiciones sociolaborales o derechos humanos que en España son sencillamente impensables porque la legislación las prohíbe. No quiero decir que no ocurran, pero cuando suceden se denuncian a magistratura y se pierde. Y por tanto tiene un coste económico y reputacional. Por tanto, mucho que hacer sí, pero quizás no tanto como muchas pymes se imaginan. Hay que formalizar, hay que contarlo, hay que ordenarlo, estructurarlo bien de acuerdo a unos sistemas de gestión que están perfectamente trabajados y desarrollados, sobre todo en los últimos 20-25 años, especialmente en España, donde vamos con un poquito de retraso con respecto a otros países de Europa o de Estados Unidos, pero mucho menos de lo que habitualmente se piensa. Fernando, yo te quería preguntar porque nos estás comentando algo que para mí es agua de mayo, es decir, cada vez tenemos más pymes, que es la mayor parte de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido que crea riqueza, pero este inmovilismo de nuestras pymes que ha habido hasta ahora, afortunadamente, como tú bien estás comentando, pues ya va habiendo más pymes que están apostando por esos recursos humanos, por esa RSC, pero podríamos decir que, o qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta para que nuestros gerentes de esas pymes, de esos negocios que han sido familiares, que han sido del padre, del abuelo, ha pasado al padre, por ejemplo, o a la madre, generación en generación, una forma muy concreta y muy histórica de hacer negocio. ¿Qué es lo que les falta o qué es lo que hace falta para que estos nuevos empresarios o estos gerentes estén formados en esta cultura organizacional? Pues como muy bien dices, claro, yo barro para casa porque dirijo una universidad norteamericana que se acaba de implantar en España, en Galicia en este caso, aunque tenemos diferentes delegaciones en el país. Pero es que, claro, barro para casa porque creo en lo que nosotros vendemos, que es formación. Falta formación, indudablemente. Antes decía, Javier, cuando hablaba de que muchas empresas, sobre todo muchas pymes, cuando yo he hablado con gerentes, con dueños, con propietarios de pymes, pues porque les hemos prestado algún servicio de asesoría, de consultoría en cuestiones de ética aplicada o de responsabilidad social, te das cuenta, en cuanto empiezas a conocer la empresa y la manera de trabajar,
que ya tienen gran parte de la hoja de ruta del ciclo de vida de la responsabilidad social, lo están haciendo y lo están haciendo razonablemente bien. Pero no saben ni contarlo. Una función esencial de la responsabilidad social es contarlo a la sociedad. Ten en cuenta que la palabra responsabilidad es un término filosófico puro y duro. Detrás de la palabra responsabilidad tendríamos que hablar de libertad, de voluntariedad. Con esta palabra, si eres responsable de algo es porque tienes que responder. Y siempre se responde a alguien. ¿A quién se responde? Bueno, se habla de sociedad. Pero la sociedad es muy amplia. En España en particular somos prácticamente 37 millones, ¿no?, de personas que integramos la sociedad española. Bueno, cada pyme tiene que responder a la sociedad que es afectada por sus decisiones. En el caso de una empresa que esté en un pequeño pueblo de Sevilla, o de Almería, o de Galicia, tendrá que responder en primer lugar a esas personas, a esas instituciones que están siendo afectadas precisamente por las acciones u omisiones, ojo, porque el no hacer también supone muchas veces un daño, que está desarrollando la empresa. No tiene que responder al universo. Las respuestas generalmente al universo son muy aburridas, porque son tan genéricas que no dicen nada. Y te encuentras muchas veces, es verdad, discursos muy abiertos a esos brindis al sol, ¿no?, de queremos ser buenos y excelentes. Bueno, ¿quién no va a querer ser bueno y excelente? Pero tú tienes que contar cómo quieres ser bueno en tu entorno principal, el entorno más afectado por ti. Y ahí vas a tener que contar, vas a tener que responder, vuelvo al término, porque es una palabra fundamental, vas a tener que responder de, bueno, muy bien, ¿cuál es tu política de relaciones laborales o cuál es tu política de gestión del talento, de desarrollo de personas? ¿Cómo concilias? Bueno, hay un montón de qué manera con el tipo de producto o de servicio que tú prestas, no con el que tiene Repsol o con el que tiene Iberdrola, por dar nombres de grandes empresas cotizadas, sino con el que tú produces, con la gestión que tú desarrollas como pequeña consultora o como pequeño fabricante de botijos, cómo estás afectando al medio ambiente, cómo estás impactando en positivo y en negativo. Entonces, bueno, pues aquí hay muchísimas pequeñas medidas que entre todas ellas van construyendo lo que se llama un balance social. El antiguo balance social, que ahora se da en llamar memorias de sustentabilidad o sostenibilidad, etc. Y esa es una manera de contarle a la gente, a tus grupos de interés. El neologismo inglés que se emplea habitualmente es stakeholders. Yo prefiero utilizar la palabra española, grupos de interés o partes interesadas. Es contarles a tus partes interesadas qué es lo que estás haciendo. ¿Para qué? No, o sea, coinciden los códigos éticos en las memorias, en las misiones, visiones y valores. Vale, eso es lo que dices. Es muy fácil que todos digamos que queremos ser los mejores y los más buenos del planeta. Ahora, lo que tenemos que acreditar es que hacemos lo que decimos. Y la única forma de acreditar que hacemos lo que decimos, esto es, que somos coherentes, es poder contarle a la sociedad, señores, yo dije que tenía un compromiso con la conciliación de vida personal con vida familiar y esto es lo que estoy haciendo para conciliar. Y entonces presentas en tu balance, probablemente son 3 líneas, pero ya estás diciendo lo que haces. Yo les dije que estaba por políticas de equidad y de igualdad con respecto a sexos dentro de la empresa y esto es lo que puedo contar. Y entonces ya la sociedad, los stakeholders, los grupos de interés, valorarán hasta qué punto soy un vendedor de humo o estoy realmente siendo una organización coherente, que hace lo que dice. Pero todo eso, y vuelvo al principio de tu pregunta, pasa por algo fundamental, por la formación. Por la formación, por el intercambio de experiencias. La formación no pensemos que es la formación tradicional de pizarra y tiza, que está muy bien para algunas cuestiones. Puede ser perfectamente, bueno, pues desde los hub, desde los talleres de innovación, incubadoras, intercambios de experiencias, redes de intercambio, tanto nacionales como internacionales. Bueno, pues algo que entre otras organizaciones pues estamos haciendo nosotros y las empresas de nuestro grupo, Hack Global. Muy bien. Se incorpora nuestra compañera desde Salamanca, Alma Bechuco. Alma, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mauri, y muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas Un tardes a la placer. audiencia y personal de la radio. Disculpen la tardanza, tuve una emergencia, pero aquí estoy. Y pues nada, un placer. Y me gustaría incorporarme contigo, Fernando. No conocía yo tu trayectoria. De verdad que me parece sumamente interesante. Pero bueno, voy a proceder a hacerte una pregunta que desde mi punto ¿podrías tú indicarnos los objetivos de Hispanic America? Esto es para mí, wow, muy interesante. Yo estuve viendo los tres aspectos estos que realmente los había visto solamente de vista, pero ahora un poco más y nada, a ver qué puedes decirnos al respecto, porque para mí y supongo que para toda la audiencia será un placer escucharte. Pues muchísimas gracias, Alma. Te agradezco enormemente tus palabras y la pregunta que me brindas, que además enlaza muy bien con el final de la anterior intervención que tenía con Javier, porque el Hispanic American College es una escuela de negocios y una universidad que nace en Nueva York en el año 2015 y tiene el objetivo, su fundador, que es nuestro presidente ejecutivo, Ray Cazorla, él, que es español, es nacido en Canarias, pero que en ese momento él está trabajando en Estados Unidos, está trabajando con el equipo del presidente Obama en Washington, y se da cuenta, como un español que trabaja en el entorno norteamericano, el enorme peso y el enorme valor añadido que aporta la comunidad hispana a ese gran país que son los Estados Unidos de América. Claro, se nos olvida a menudo que en Estados Unidos de América hay 60 millones de hispanoparlantes, que es una cantidad, bueno, pues pensemos que en España no llega a 47. Allí son 60 millones de hispanoparlantes. Muchos de ellos, más allá de la primera, si queremos, oleada histórica de inmigración a principios de siglo, mediados de los años 50, en la posguerra, en la actualidad una gran parte de esa población hispana está ocupando cargos de altísima responsabilidad en diferentes esferas sociales, desde empresas privadas hasta la administración pública, y por supuesto organizaciones de la sociedad civil o la política. Lo estamos viendo, no hay más que encender cualquier telediario de cadena norteamericana en la actualidad para darnos cuenta la cantidad de apellidos hispanos que estamos viendo. Bueno, pues cuando Ray Cazorla crea el Hispanic American College en Nueva York, lo primero que se plantea es rediseñar una oferta educativa orientada principalmente a líderes hispanos. Cuando digo líderes hispanos es en el sentido de potencial. No estamos pensando solamente en CEOs y en directores o en gerentes de empresas. Estamos pensando en personas probablemente muy jóvenes, en muchas ocasiones con muy pocos recursos económicos, y para eso entra nuestra fundación, Inspiring Committed Leaders Foundation, también con sede en Nueva York, que lo que hace, entre otras muchas cosas, es becar a esas personas con potencial, con motivación, con capacidad, con ganas de esforzarse y de desarrollar una carrera profesional, tanto en los Estados Unidos como en Europa, como en cualquier otra parte del mundo. Nuestro objetivo no se circunscribe a Estados Unidos. Ahora estamos abriendo nuestro centro, nuestro gran centro de formación en La Coruña, pero tenemos otro en Buenos Aires y probablemente vamos a estar presentes en algún otro país iberoamericano en el corto plazo. Por tanto, lo que queremos ofrecer es formación bastante innovadora, tratando de cubrir una oferta que no es habitual en el mercado de la formación. Queremos ir un poco más allá de los posgrados tradicionales, más o menos generalistas, indudablemente necesarios, pero cuya oferta está ya muy cubierta, y tratamos de buscar, bueno, pues ahora se emplea mucho el término disruptivo, ¿no? Formaciones poco habituales, por utilizar términos más comprensibles, poco habituales pero muy necesarias, especialmente para el futuro que está a la vuelta de la esquina, y que tampoco nadie es capaz de ponerle un rostro muy claro, porque sabemos que se va por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por el cambio climático, por el medio ambiente, por la sostenibilidad de la que hablábamos antes, pero todavía se trata de paradigmas que están todavía en construcción. Por tanto, imaginamos hacia dónde podemos ir en los próximos años, pero no tenemos ni idea de las
carreras del futuro ni de los posgrados del futuro. Entonces, esa es la línea que trabajamos. Y ya acabo con esta pregunta, no nos gusta trabajar solos como Hispanic American College, y entonces nosotros creemos que la unión hace la fuerza y estamos encantados de trabajar con organizaciones, instituciones académicas iguales que nosotros y en muchas ocasiones mejores que nosotros. Tenemos un acuerdo con Cambridge, se ha firmado hace unos meses, y otro con el London School of Economics, con el que empezamos en breve un programa de cursos y de posgrados conjuntos entre el Hispanic American College y estas instituciones. Y en esa línea estamos. Tenemos convenios con la Universidad Rey Juan Carlos, con la Camilo José Cela, con la Veracruzana en México y algunos otros que están en camino y que ya anunciaremos cuando se confirmen. Fabuloso, fabuloso. Yo estuve leyendo todos los, pues la cuestión del liderazgo y la cuestión de lo que persiguen en cuestión de valores, digamos, que comprometidos, honestos, disruptivos. Exactamente me llamó la atención también el punto de disruptivos, y yo creo que en el futuro es lo único que necesitamos, una disrupción para poder tomar un nuevo camino, y qué valioso que lo estén haciendo, de verdad, me parece sumamente interesante. Y por ahí yo sé que Javier tenía una pregunta muy buena al respecto. Sí, efectivamente, Alma, gracias. Gracias por la introducción. Sí, efectivamente, la ética y la moral. ¿Qué diferencia ves tú entre ética y moral, Fernando? Y refiriéndonos a la ética más en concreto, ¿qué nivel tiene nuestro país en cuanto a ética organizacional? ¿Qué nos falta o qué nos sobra? ¿Y cómo se puede implementar, caso de que no la hubiera o la hubiera escasamente, esta ética en nuestras empresas? Bueno, la diferencia entre ética y moral, si quieres dedicamos un programa especial un día, porque para explicarlo es, en general, por no liar las cosas, en general son palabras que se emplean de manera intercambiable. Hay matices, ¿eh? Si aquí hubiera un filósofo, no es mi caso, porque yo soy... Pero son palabras que tienen un origen etimológico idéntico, ¿eh? Porque fíjate que ética deriva del griego ethos, éticos, que los griegos traducían como costumbre, modo de ser, hábitos. Yo soy así, bueno, esa es tu ética. Y esto los griegos lo llamaban ethos, éticos, y de ahí deriva ética. Y en cambio, moral es una palabra latina, no griega, que deriva del latín mos mores. Los romanos, ya lo sabemos, eran unos plagiadores soberbios. Básicamente casi todo lo que hicieron los romanos, excepto las obras de ingeniería, era un copy-paste de los griegos, empezando por los dioses a los que les cambiaron de nombre. Zeus pasó a llamarse Júpiter y Artemisa Diana. Bueno, pues el mos mores de los latinos se traduce como moral. Ellos lo interpretaban como costumbre y modo de ser, exactamente lo mismo que el ethos, éticos de los griegos, de donde deriva ética. Por tanto, son palabras que en general la mayoría de personas las emplean de forma intercambiable. Pero al final lo que significa la ética o la moral es la manera en la que es una persona, o si lo extrapolamos a una organización, a una empresa, a una ONG, a un sindicato, es la manera en que es esa ONG, esa empresa y ese sindicato. Y todos tenemos en la cabeza, todos los que tengamos un poquito de trayectoria profesional, empresas con las que jamás trabajaríamos y otras con las que lo haríamos con los ojos cerrados. ¿Por qué? Pues porque tienen un carácter, un modo de ser que encaja con el de mi empresa, con el de mi sindicato, con el de mi universidad o con el de mi peña de amigos. Al final, todo se reduce a eso. Hay maneras de trabajar, maneras de entender las relaciones profesionales, económicas, sociales, que encajan mejor con mi manera de ser y con la de la empresa a la que yo represento, en este caso el Hispanic American College, y otras con las que serán muy exitosas, funcionarán muy bien, pero creo que jamás podría tener una relación fructífera porque iba a haber una colisión entre ese ethos griego, entre ese mos mores latino, entre ese modo de ser. Son antagónicos y van a colisionar. Está por mejorar mucho la transparencia.
todo lo que tiene que ver, que es una palabra también tan amplia en donde casi todo cabe. Todo el mundo hoy en día declara ser transparente, pero luego en el fondo, si tratas de escarbar un poco, difícilmente te van a saber dar una definición de lo que es transparencia. Muchos creen que transparente es contarlo todo. Y en absoluto, una empresa no tiene por qué publicar determinadas informaciones confidenciales. Probablemente si lo hiciera estaría delinquiendo, saltándose alguna ley. La transparencia es, vuelvo al concepto de responsabilidad que veíamos al principio, Javier. La transparencia es responder de aquello de lo que debes responder. Y no porque te obligue la ley, porque eso no es transparencia, eso es legalidad. Si a mí la ley me obliga a declarar mis cuentas, no puedo presumir de transparencia. A lo sumo presumiré de ser una empresa legal, que, oye, que no está mal, ¿eh? Que no está mal, porque hay muchas empresas, muchas organizaciones, no solo lucrativas, sino también a veces no lucrativas, que no respetan la ley, de manera voluntaria, de manera involuntaria. Pero una cosa es respetar la ley y entonces eres una empresa legal, que es la premisa número 1 de la responsabilidad social. O sea, no aspires a ser ético si no cumples la ley de tu país. Lo primero que tienes que hacer es cumplir las leyes. Y luego, a partir de ahí, como empresa, como organización, puedo decidir que la ley es insuficiente para cubrir mi ethos, mi modo de ser, mi forma de entender las relaciones empresariales, y yo me exijo a mí mismo, sin que haya una obligación legal para ello, cubrir determinados aspectos a los que no estoy obligado por ley. Ese exceso de calidad, esa supercalidad que se hablaría en marketing de servicios, es lo que se llama responsabilidad social. Porque, insisto, hacer cosas porque estoy obligado a ello por la ley, eso no es ser una empresa socialmente responsable, es una empresa legal, que, insisto, está bien, pero hay mucho más. La responsabilidad social es superar la ley cuando no estoy obligado por la ley a hacer determinadas cosas. No sé si me estoy explicando con este concepto, que es fundamental para saber distinguir la responsabilidad social de otro tipo de exigencias, ¿no? Legales o contractuales. Lo que falta, por tanto, es transparencia y saber contar las cosas. Entonces, todo esto, existen sistemas de gestión de responsabilidad social adaptados, evidentemente, al tamaño de empresa. No es lo mismo una empresa cotizada con 10.000 trabajadores que una pequeña empresa con 5 empleados. En ambos casos hay sistemas de gestión, pero evidentemente el de los 10.000 trabajadores, además deslocalizados en diferentes países, va a ser mucho más complejo, mucho más caro que el de una empresa de 5 trabajadores. Pero en el fondo la mecánica es muy, muy similar. Ok, perfecto. Fernando, y hablando de esa responsabilidad social que tiene una empresa, ¿cómo tú crees que está el mundo en cuanto a ayuda humanitaria dentro de esos valores que de los grandes líderes de hoy, de las grandes empresas, de esa responsabilidad que tenemos los empresarios y todo? ¿Cómo tú crees que está esa ayuda humanitaria en el mundo? ¿Y qué países, según tu criterio, te preocupan más en ese sentido? Pues es una pregunta interesante también, porque mira, la ayuda humanitaria, que yo haría extensible también a la cooperación al desarrollo, son dos conceptos que van de la mano pero que son distintos. La ayuda humanitaria se aplica exclusivamente en caso de catástrofes, mientras que la cooperación al desarrollo no exige una catástrofe. Se intervino a través de políticas de ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque el país en ese momento, después de una catástrofe impresionante como fue aquella, o el tsunami, estoy recordando algunas terribles, ¿no?, que todos recordamos, aunque hayan pasado 20 años casi, el tsunami en Indonesia, ¿no?, en Sri Lanka, desestructura de tal manera la capacidad de resiliencia del país, que es necesaria una ayuda internacional, porque entonces la gente va a morir. Si no hay programas de ayuda alimentaria, de agua, de nutrición, de saneamiento, la gente va a morir de enfermedades infecciosas o de hambre, ¿no? Mientras que la cooperación al desarrollo va un poco más allá. La ayuda humanitaria suele ser muy puntual, se llega al lugar de la catástrofe, la guerra, el terremoto, el maremoto, el volcán, presta la ayuda y en un periodo de tiempo más o menos corto se retira en las organizaciones de ayuda humanitaria, ya no tienen nada que hacer, el problema está solucionado y vuelven a sus países.
Mientras que en la cooperación al desarrollo la intervención es a más largo plazo. La cooperación al desarrollo trata de afrontar problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de conflictos sociales, de falta de libertades, que desestructuran el país y generan situaciones en virtud de las cuales, bueno, o en vicio de las cuales la gente está muriendo. La gente está muriendo de hambre, la gente está muriendo presa de manera injustificada en las cárceles, la gente está muriendo de enfermedades porque no hay un buen sistema sanitario, etc. Entonces, en ese momento interviene la cooperación al desarrollo, ¿no? ¿Qué hacen las empresas para abordar estas lacras mundiales que existen? Aunque yo tengo una visión optimista del panorama actual, ¿eh? Yo creo que el mundo hoy está mejor que cuando yo nací. Por poner un ejemplo con perspectiva histórica que nos permita a todos entenderlo, ¿eh? Yo soy nacido en 1964. Hoy el mundo está mucho mejor que la época en la que yo nací. Hay menos pobreza, hay menos desigualdad, la pobreza no es tan extrema como era en los años 50 y en los años 60, hay menos niños sin alfabetizar, menos niños y menos niñas sin alfabetizar, hay menos desnutrición infantil, se están consiguiendo combatir lacras históricas en la humanidad. Me merece la pena leer el libro de Steve Pinker, yo lo recomiendo enormemente, En defensa de la ilustración, donde este investigador americano demuestra con datos y cifras que el mundo está mucho mejor hoy que hace 50 años e infinitamente mejor que hace 100 años. Infinitamente mejor. Veamos las esperanzas de vida o la salud universal, ¿no? Ahora, qué dato más interesante. Sí. Qué dato más interesante, de verdad. Sí. Y a menudo se olvida, Alba, es una pena, y yo reivindico el optimismo sin ser un necio. O sea, uno puede ser optimista sin negar la dura realidad que sigue existiendo en el planeta. No, que no se me malinterprete con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que esto sea Disneylandia y que el mundo actual sea un paraíso. Desde luego, si habláramos con nuestros abuelos y vieran hoy cómo se vive en cualquier país del mundo, nos dirían que es el paraíso. Simplemente pensemos en las condiciones laborales, las que tenía mi abuelo, maestro de escuela rural en Almería, y las que tiene hoy en día cualquier profesor de enseñanza primaria. Por más que existan reivindicaciones y quejas justificadas, porque a medida que aumenta el nivel de vida, pues evidentemente nos hacemos más exigentes, reivindicamos más derechos, ¿eh? Los derechos son, si vale el símil, como la línea del horizonte. Nunca llegas a tocarla. Son una aspiración hacia la que nos dirigimos. Kant hablaba de una brújula que nos indicaba el norte, y tú vas hacia el norte por el buen camino de los derechos humanos, pero en la vida vas a llegar al horizonte, porque siempre cuando avances con el barco, el horizonte se va alejando. Siempre vas a tener el horizonte a una distancia, no sé si dicen los marinos, que en torno a 14-15 kilómetros. Siempre va a estar 14-15 kilómetros por delante de ti, nunca llegarás. Con el desarrollo humano pasa exactamente igual. Vamos mejorando, pero en el barco en el que hoy estamos embarcados, nos sigue pareciendo que aún no hemos llegado al horizonte, ni llegaremos jamás. Pero estamos mucho mejor que hace 100 años y muchísimo mejor que hace 50. Eso no excluye que haya grandes problemas, ¿eh? Hoy en día uno de los grandes problemas es el medio ambiente, el cambio climático, antropogénico. Nosotros pensamos desde nuestra organización que es un problema, quiero decir, acreditado por la inmensa mayoría de la ciencia, pero que tiene solución. Y la solución, entre otras cosas, pasa por investigación, por desarrollo, por formación y por políticas tanto públicas como privadas. Las privadas entran dentro de esto que estábamos viendo en el programa de hoy, de la responsabilidad social. De qué manera estoy impactando en mi pequeño ambiente, en mi pequeño ecosistema, para proteger, para no deteriorar el medio ambiente en el que yo interactúo. Acabo con un dato. Las empresas no son, con respecto a la pregunta que planteabas, Alba, sobre ayuda humanitaria, ¿no? De qué manera las empresas pueden coadyuvar, pueden cooperar, ¿no?, en esta cooperación internacional al desarrollo. Pues mira, según la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es el referente en España para estas políticas, la empresa es un actor de desarrollo. Y evidentemente, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, una primera fórmula ideal es crear las condiciones de trabajo laborales y sociales
que permitan el desarrollo humano y la generación de una economía digna en esas familias que son contratadas por una empresa española que se implanta en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Filipinas o en Angola, que es un país en el que yo he tenido la fortuna de trabajar durante un periodo largo de tiempo. Las empresas que se implantan en Angola, o yo lo he visto en China, por ejemplo, en los años 90, cuando yo trabajaba en el sector privado y viajé bastante por el continente asiático, tú puedes ver como en China una empresa española de azulejos, puedo poner ejemplos, ha llovido ya mucho desde entonces, se montaba una fábrica en Guangzhou, donde prácticamente la costumbre local de aquella China del año 90 pasaba casi por el trabajo infantil. Aquello eran fábricas muy similares a las que describió Dickens en sus novelas. La empresa española se implantaba en Guangzhou y no solamente montaba una fábrica, montaba una forma de entender el trabajo. Un ethos, éticos. Vuelvo a la etimología, la de griega en este caso. Contrataba de acuerdo a criterios éticos españoles y pasaba por contratar a personas sin discriminar por razón de sexo. Tú lo veías, por ejemplo, en aquella China de los 90, yo no vi jamás a una sola directiva, mujer directiva. Las empresas españolas en China sí llevaban mujeres directivas y estaban cualificadas. Por tanto, la discriminación no la aplicaban. No se contrataba a niños por debajo de una determinada edad, esa que te hace violar las convenciones de UNICEF o de Naciones Unidas, ¿no? de la OIT, ¿no? De trabajo infantil. Había políticas de formación que desarrollaban en los más jóvenes la capacidad de que luego pudieran encontrar trabajo. Bueno, todo eso es un factor fundamental en desarrollo humano que puede desarrollar la empresa. Y luego ya, por último, la línea tradicional, que es la filantropía. Es decir, la empresa tiene unos beneficios y decide destinar una parte de esos beneficios a ayuda humanitaria, como decía Salva, a cooperación al desarrollo, a programas sociales de otras ONGs pues, que cuentan con su confianza. En ese aspecto, nosotros, Hispanic American College, es una empresa privada. Nuestro objetivo es obtener un beneficio socialmente responsable, pero tenemos también una fundación, que es la Fundación Hispanic Committed Leaders Foundation, cuyo objetivo precisamente es una parte de los beneficios empresariales del holding se reinvierten en lo que nosotros consideramos que es justo, de acuerdo a qué, a nuestros valores, a nuestra manera de entender el desarrollo sostenible. No sé si te contesté con esto la pregunta. Sí, desde luego que sí. Y ya hablando de ver al horizonte, me gustaría cambiar un poquito de tema ya a lo que es empresarial y preguntarte en qué consiste el marketing ferial en el que también tú has intervenido. Sí. Bueno, fíjate, esta es la primera etapa de mi vida profesional. Antes, cuando me presentaba, decía que yo me consideraba un personaje, un tipo curioso, que le ha gustado trabajar en diferentes ámbitos de la empresa. Yo me estrené hace 30 años en el mundo del marketing internacional, trabajando para el sector cerámico español, que es de los más fuertes, es una de las industrias más fuertes que hay en España. En Sevilla tenéis una empresa maravillosa, Mensaque Rodríguez, que me dieron el disgusto hace poco decir que había cerrado, pero era de lo mejor. La cerámica de Mensaque Rodríguez, bueno, está en la Alhambra, por decir, y en varios palacios de Arabia. El marketing ferial es rentabilizar la participación en una feria, ni más ni menos que eso. Es utilizar las ferias comerciales para no solamente vender más productos o más servicios, sino también, que es lo que a menudo se suele olvidar, y por eso es una disciplina de marketing que conviene tomarse en serio, porque participar en una feria es muy caro. Bueno, ahora ya hay ferias virtuales, etcétera, pero aún así, hoy en día las ferias suponen una inversión enorme en gastos de promoción, transporte de mercancías, de muestras, montaje de stands, desduanamientos, bueno, campañas de promoción. La feria no solo sirve para vender, probablemente en la feria no vendas nada, pero sí que sirve para hacer estudios de mercado,
qué está produciendo, qué está ofreciendo la competencia. Está también para generar redes de cooperación con otras empresas, con otros proveedores. Sirve también fundamental para conocer la distribución en el país en el que estás participando. Los sistemas de distribución varían enormemente según los países. No se distribuye igual en China que en Japón, o en Ghana que en Angola, o en Nicaragua que en Venezuela. Y muy importante también para conocer el contexto cultural del país. Las relaciones profesionales habitualmente suelen fracasar muchas veces por una incomprensión absoluta de la empresa que aterriza en un país con respecto a las costumbres, vuelvo a la palabra famosa, a la ética de ese país. Esto está muy estudiado por algunos sociólogos como Hall o como Hofstede. Los contextos culturales, la ética, los valores, la percepción de las relaciones personales, la comunicación más directa o más circunvalante, es fundamental para que esa relación tenga éxito. La inmensa mayoría de empresas españolas que fracasan en Japón, que es un mercado que han pedido a gritos productos y servicios españoles desde hace décadas, es porque no se entiende la idiosincrasia negociadora japonesa y el ritmo negociador, que es mucho más lento que el español, o mucho más lento que el alemán. El americano es mucho más directo, el mexicano es mucho más indirecto. El alemán te va a decir que no le gusta en la cara y tú te vas a sentir ofendido como español o como latino, ¿no? Porque somos más circunvalantes nosotros. Bueno, todo eso es fundamental, es un bagaje cultural muy importante que obtienes de una feria si sabes rentabilizarlo. Sí, sí. Sí, Fernando, muy bien, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, como siempre, se nos hace cortísimo. Fernando Navarro García, muchísimas gracias. Y en Radio Medina tienes tu casa. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa. Me lo he pasado muy bien y es un gusto haberos conocido. Así que cuando queráis, contad conmigo o con el resto del equipo. Será un placer. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, Javier. Alma, muchísimas gracias también a ti, compañera. Gracias, Alma. Muchas gracias. Hasta pronto, compañero. Chao. Chao. Hasta pronto.